Hola, soy Javier Serena, soy el autor de esta novela, Apuntes para una despedida. Es una novela en el que aparentemente se trata la historia de una pareja que tiene una ruptura muy violenta, en torno a la cual gira todo el libro, pero creo que sobre todo que es una novela más que generacional, sobre la edad, un poco como podría ser La línea de la sombra de Conrad. Hay una frontera que están a punto de atravesar los dos personajes y bueno, en esa encrucijada se encuentran, se asocian y violentamente se separan. Tengo otros dos libros anteriores, son Atila y Últimas palabras en la tierra. Esos dos libros son novelas de escritores, son ficciones a partir de personajes reales. Uno sobre Alyosha Kol, que es un escritor suicida que era conocido por ser amigo de Javier María, se suicidó con 42 años. Últimas palabras en la tierra es el otro libro que está inspirado en un personaje que se llama Ricardo Funes y juega con la posibilidad de parecerse a Roberto Bolaño. Esta novela es una novela en primera persona, tiene una parte de experimentación a partir de la vida propia, diría yo. Se puede parecer en que son novelas de escritores, pero a mí no me parece lo más relevante que los protagonistas sean escritores o no, sino la atracción y el miedo que sienten por la dedicación a algo tan extraño como es dedicarse a un oficio que no es un oficio, como es la literatura, las consecuencias que eso tiene. Y en este caso, además, con otro personaje que es muy poderoso, que es una actriz con unos antecedentes familiares y personales muy complejos, que hacen que sea una mezcla de esos dos personajes, creo que bastante tensa, ¿no?, durante toda la narración. Esta es una novela de dos personajes que están como dándose cuenta que sus expectativas no se van a dar, ¿no? Y están atravesando esa frontera juntos los dos. Y me parece interesante que sean dos personajes que se dan cuenta que sus planes originales de juventud no van a conseguirse, que han hecho una apuesta fuerte en la vida por un tipo de vida que no se va a dar, que ya es irremediable porque ya no tienen por delante la vida, ¿no? Ya han pasado la frontera de la mitad de la vida. Y me parece interesante cómo el efecto que se produce, la no consecución de expectativas en uno y otro, según su origen, ¿no? El personaje de ella es un personaje que no tiene familia, no tiene padre, su madre tiene una esquizofrenia, tiene un hermano con el que no se habla, tiene una precariedad económica muy grande. El libro acaba, entre otras cosas, con la pérdida de su vivienda, ¿no? Tiene un desamparo muy grande. Y como eso a una persona le convierte en algo, en una especie de bomba que puede explotar en cualquier momento y de cualquier manera, ¿no? Y es finalmente lo que sucede, ¿no? Es una novela que desde el principio se anticipa al final, con lo cual no hay riesgos como cuando uno habla del libro de quitarle a ningún tipo de misterio. A mí no me interesan las novelas con trama, me interesa un poco analizar a los personajes, por qué se unen y se separan de esa manera tan violenta, ¿no? Y en la portada del libro se ve un balcón abierto, con la puerta abierta, que yo creo que ilustra también algo que sucede ante el libro, que es la tentación ante un fracaso muy grande que vive un personaje de los dos, la tentación del suicidio, ¿no? Que es algo que también aparece en mis otros libros. Es algo casual y yo creo que tiene que ver con que es como la manera en que se expresa un poco a veces el gran desencanto que puede haber en cierto momento de la vida, sobre todo con gente que ha tenido expectativas muy grandes, ¿no? Como son estos personajes que han tenido como una ambición hacia la vida, de no querer tener unas vidas convencionales y darse cuenta que no están saliendo de eso, ¿no? Sí, claro, son dos personajes como que aparentemente tienen algo en común, de hecho es algo que les une, ¿no? Yo creo que hay gente que dice, esto es una novela de parejas, yo no tengo tan claro que sea novela de parejas, ¿no? Porque creo que lo que realmente sucede es que juntos están cuestionándose problemas que tiene cada uno, ¿no? De manera asociada, ¿no? Se habla mucho de sociedad, de alianza entre los dos, más que de pareja, ¿no? De hecho es una novela como donde realmente no hay amor, ¿no? Y lo que hay es como una especie de tránsito conjunto, como tú decías, por ese terreno un poco movedizo, porque les une un poco la crisis, digamos, ¿no? Y es verdad lo que dices tú, que ella en cierto momento tiene la urgencia de encontrar un asidero como práctico que le permita salir de un atolladero que tiene, que es completo, y él sí que tiene una necesidad como más, si quieres, espiritual, porque tiene cubiertas las necesidades más básicas, ¿no? Digamos que él se corresponde más con alguien que se encaja en un modelo más burgués, y ella viene de una
precariedad personal y económica completa, ¿no? Y eso es lo que dos personas en un momento crítico reaccionan de manera muy distinta, ¿no? Comentándolo estos días en las presentaciones decían, bueno, claro, es que ella es una actriz y al decirlo me da cuenta que está diciendo no es que sea una actriz en sus películas, sino que de algún modo, en la medida en que el narrador está contando la historia, ella ve a alguien representando algo para él, ¿no? Y de algún modo, esto es lo que parece también interesante del libro, ¿no? Que son dos personajes que tienen conciencia plena de lo que son y de lo que están viviendo entre los dos. No hay engaño en el sentido de, bueno, esto es una relación que puede ser una posible relación amorosa, ellos saben que no se lo llegan a decir nunca, ¿no? Saben que están pasando juntos algo porque necesitan un apoyo y los dos están fingiendo ante el otro una relación que no es una relación y que no llega nunca a darse, ¿no? Hay como una especie de fingimiento conjunto para construir una sociedad que necesita como avanzar en ese periodo de los dos en el que están ya como necesitados de un pequeño respaldo, ¿no? Y luego, claro, el libro pues, realmente se sucede porque hay un personaje que tiene una situación tremendamente compleja y acaba con una violenta despedida, como anuncia el título. Como dices bien, es como que ellos tienen una especie de burbuja, que es una burbuja un poco loca, ¿no? Pues son dos personajes que se dan cuenta, ¿no? Hay situaciones donde se ven en un espejo los dos y dicen, bueno, esto no pegamos juntos, ¿no? Se dan cuenta de que no son una pareja que funciona y cuando, como dices tú en esa escena, esa burbuja se ve interferida por un elemento externo, ¿no? Como cuando aparece una persona de fondo que puede encajar más con las expectativas que tiene él con una pareja. En ese momento queda evidenciado que son de mundos distintos, ¿no? Y hay algo de clase, efectivamente, primero en la precariedad que tiene ella, que llega un momento en el que es insostenible convivir con una persona así, salvo que la quieras de una manera completa, ¿no? No puedes arrastrar con algo tan grande. Y luego en situaciones donde te das cuenta que se atraen y se repelen porque dicen, bueno, somos de diferente naturaleza, ¿no? Y está ahí está la clave social, son como de dos tribus distintas, se han cruzado de una manera así como improbable y bueno, claro, eso les genera muchos desencuentros, a la vez que tienen algo en común, ¿no? Hay algo en común entre ellos, ¿no? O sea, como que son de tribus distintas y aún así han visto algo en común que les permite ir juntos, pero claro, eso va a acabar mal. Comparten el desánimo, que también es compartir un poco la ilusión original, ¿no? O sea, también ellos se remiten mucho a lo que constantemente en sus conversaciones tratan de lo que han querido conseguir y no han conseguido. Y ellos se encuentran con eso, ¿no? Como que hicieron los dos como pactos individuales consigo mismos en cierto momento de la juventud, decir, bueno, con mi vida voy a hacer esto y se dan cuenta que son dos personas que han hecho pactos parecidos consigo mismos, no se han dado, vienen de mundos distintos y les une profundamente eso, ¿no? Entender bien el desencanto que tienen los dos, ¿no? O sea, por eso es una novela que está entre la ilusión y la ingenuidad que todavía tienen, porque hay momentos donde, joder, que todavía, o sea, aunque la vida les esté diciendo que no y tengan una edad en la que es imposible, aún quieren creer, ¿no? Aún quieren creer en que las cosas van a cambiar, ¿no? De hecho, la novela empieza con una noche vieja y un brindis por el futuro, ¿no? Es verdad que constantemente están como contándose las historias de cómo han llegado a donde están, la apuesta que han hecho, y hay un momento, pues eso, de crisis, ¿no? Una de las discusiones que tienen donde ella le dice a él, yo tengo una historia, que para él es como lo más tremendo que le puede echar en cara a alguien, ¿no? Dices, tú no tienes una historia cuando eres un narrador, es como lo que te ataca donde más te puede doler, ¿no? Pero es verdad que este personaje, el de ella, como que tiene una historia como más fuerte, digamos, ¿no? Y yo en algún momento tuve la tentación de hacer un libro que fuera solo sobre ella, ¿no? Un poco como el libro de Lennart Meichel, de Silvia, que es muy parecido, acaba como con un suicidio en este caso. Y luego me di cuenta que solo funcionaba esta novela cuando participaban los dos personajes por igual, ¿no? O sea, aunque el relato de él sea como más doméstico que el de ella, que es claro, más exagerado, aún así creo que lo interesante es ver un poco esa comunidad, ¿no? Que decías tú que se forma entre los dos, ¿no? Que no es una pareja, es una sociedad, es no sé, es un compromiso de avanzar juntos y bueno, me parece como interesante, ¿no? Analizar estos personajes en cierto momento de su vida, de por qué están asociándose, sabiendo que no pueden llegar a ser una pareja y como eso, bueno, con elementos externos, sobre todo de ella, es una mezcla explosiva, ¿no? Esta novela, digo en broma, es una nouvelle vague madrileña, ¿no? Que es como lo menos parisino que puede haber, creo que es Madrid, ¿no? Es como una novela, es como el pueblo manchego. Yo tengo que decir que yo no soy de Madrid original, llevo ya años viviendo ahí
y la ciudad es un protagonista importante del libro, ¿no? Pero es una ciudad vacía donde están ellos dos, ¿no? Es una novela que yo creo que funciona también, pues, siendo un poco antinovela en el sentido que es una novela solo de dos personajes, de estampas, no se construyen como vidas y mundos completos en torno a los personajes, ¿no? O sea, está fuera en cualquier otro tercer o cuarto personaje, ¿no? Son ellos dos, creo que son los dos únicos personajes con nombre en la novela, puede haber alguna referencia a personajes externos, pero es una novela de dos personajes y una ciudad. Y sí, yo creo que el sentido de que esté la ciudad vacía y que no hay otros personajes es dejarles acorralados con el conflicto que tiene cada uno y que están compartiendo con una tensión grande entre los dos, ¿no? O sea, yo creo que es así como el libro, pues creo que funciona mejor. Sí. Al final lo que les separa a los personajes es que en él hay como un restablecimiento. Y me decía una amiga, no, si es que al final del libro se nota que, o sea, como que el narrador además como que va percibiendo mejor el exterior, ¿no? O sea, como que hay una especie de cura en el narrador y en ella hay un hundimiento, ¿no? Pero lo que es interesante es que ese movimiento que se da en los dos se da un poco por su origen distinto, ¿no? Él es simplemente una persona, digamos, como un burgués normal que puede aspirar a tener un trabajo y ella es una persona desclasada por completo, sin ningún tipo de apoyo, que se da cuenta que tiene que ver los trabajos que ha hecho desde adolescente cuando pensaba que iba a poder dedicarse por fin a hacer lo que ha querido hacer siempre y que, bueno, que ya está en una edad en la que, bueno, si eso no se pone en marcha ahora, pues no, lo que va a disfrutar, lo que le viene por delante son migajas, ¿no? Y eso es lo que es explosivo, claro. Sí hay como oportunidades como que dices, bueno, esto igual podría haberse convertido en una pareja, ¿no? Y como que los dos lo ven de reojo y dicen, bueno, no. Y como dices tú, está el viaje a Turín, está el momento en el que ya va a perder su casa, no sabe si, ninguno de los dos tiene muy claro si es el momento en el que ya vaya a vivir con él, no lo ven claro, eso también efectivamente es un detonante claro del final de la pareja en ese contexto. Y cuando dices tú, las promesas que hacen no son para ellos dos, ¿no? Hago un brindis, hago un momento así un poco como epifánico, en el que brindan porque cada cual tenga suerte con lo suyo, no brindan por ellos dos, ¿no? O sea, ellos como que de algún modo son conscientes de que están haciendo un trayecto juntos que va a terminar sin saber cómo va a terminar, ¿no? Y yo creo que en ese cómo va a terminar es donde surge la historia, ¿no? Sí, claro, los dos personajes tienen situaciones personales muy distintas, pero es verdad como que hay algo de decir, bueno, esta persona me sirve para este momento y voy a aprovechar lo que puede darme, ¿no? Y claramente ella le ayuda a él, ¿no? Le ayuda, de hecho el restablecimiento del que hablabas antes tiene que ver con eso, aunque ella es una persona que bueno, pese a no venir del mundo de la literatura, tiene una lucidez y tiene pues una inteligencia que le va guiando, ¿no? Le va diciendo, haz esto, esto, otro, y como que él va tomando nota, ¿no? De los consejos que le da ella, ¿no? Y como que él los va absorbiendo. Y en ella como que hay más sordera a eso, ¿no? Hay una mayor sordera a lo que él intenta decirle, ¿no? No termina de... Pero yo creo que tiene que ver también con el origen, ¿no? Como que tiene un origen tan extremo que no le permite escuchar nada salvo algo concreto que le saque ya de ahí. No tiene tiempo para restablecerse, que es algo como progresivo, ¿no? Ella necesita como que algo se salga disparado para arriba, ¿no? Hace esos castings al final del libro, ninguno sale. O sea, necesita como un telefonazo, necesita, ¿no? Que es lo que les pasa con los actores, ¿no? Que no es como un telefonazo y tienes ya un papel que te va a resolver el problema. Ella necesita un telefonazo y él, sin embargo, sabe que puede restablecerse, ¿no? Con ella. Y esa es como una diferencia que hay entre los dos, ¿no? O sea, ella por instinto quizás es sorda lo que dice él porque igual su manera de salir no va a ser esa, no va a ser restablecerse, sino ella sí que necesita un golpe de suerte. Sí, hay algo en el libro que tiene que ver con las redes sociales, con las apps, con el WhatsApp, que creo que es bastante potente, ¿no? O sea, en este libro, fíjate que creo que tiene una escritura como, digamos, en cierto modo que tiene una escritura bastante elaborada, pero yo me di cuenta que este libro, que es una relación del presente, funciona con situaciones del presente del 2020-25, digamos. Y ahí están las redes sociales, las apps, el WhatsApp, ¿no? Son elementos muy importantes. Y claro, que ellos, siendo de dos tribus tan distintas, se conozcan por una aplicación, por una red social, explica un poco que sea como una especie de alianza imposible, que funciona por una casualidad
de reconocerse uno en el otro en alguna cuestión muy fuerte, pero el resto de elementos les diferencia por completo y eso hace como que pues, tengan dos mundos que no son compartidos. Como dices tú, no hay un entorno de gente en torno a ellos. O sea, es como una especie de burbuja que se han construido ellos, como un túnel que les ha unido por un subterráneo y se comunican por ahí, pero no hay un entorno, no hay un paisaje de gente, de sociedad, etcétera, y eso hace que sea más difícil que eso funcione. Y luego está también el tema del teléfono y el WhatsApp, ¿no? De que cada una manera en que nos relacionamos de una manera en cuestiones importantes de nuestra vida es con telefonía móvil, ¿no? Y ahí están las cartas del siglo XIX y los desencuentros y los malentendidos. Y en este libro el teléfono móvil y los mensajes son muy importantes. Es una manera importante de dialogar entre ellos y de decirse de una manera más directa y drástica cosas que no se dicen a veces a la cara, ¿no? Con todos los malentendidos que puede tener y con todo lo que tiene de posibilidad de comunicación también muy fuerte, ¿no?